9:06 de la mañana, 6 semanas quedan para las elecciones autonómicas y municipales y la maquinaria política ya se ha activado en todos los niveles. Hoy conocemos la propuesta de Podemos para la ciudad de Murcia. Nos acompaña Elvira Medina. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, Elvira, usted dice que la ciudad de Murcia necesita un cambio. ¿Por dónde pasa este cambio? Bueno, sí, la ciudad de Murcia necesita un cambio urgente. En principio, bueno, pues depositamos muchísimas expectativas y muchos murcianos pensaron que iba a cambiar tras esa moción de censura que echó al Partido Popular después de 20 y tantos años. Pero bueno, el cambio no termina de llegar y creo que los murcianos echan en falta otro tipo de ciudad, ¿no? Por ejemplo, ahora que viene el calor, todos llevamos sufriendo, ¿no?, estas temperaturas tan altas, pues yo creo que lo que más les gustaría a los murcianos pues es transitar por esta ciudad tan hermosa, con sombras y con vegetación, ¿no?, hacer la ciudad un poquito más fresca, ¿no? Y quedan muchas cosas por hacer y sin duda Podemos tiene que jugar un papel muy importante en los próximos años. ¿Qué tipo de ciudad se imagina usted? Sobre todo, ¿qué le ofrece a los murcianos para cubrir todas sus necesidades? Pues Murcia necesita conectarse principalmente con sus pedanías. Tenemos un problema de transporte público muy grande, somos un municipio donde tenemos un casco urbano, pero la riqueza de nuestro municipio precisamente son nuestras pedanías y son unas pedanías que no están bien conectadas con el centro. No hay una red de transporte público adecuado. Se habla mucho de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces. Pero yo sinceramente creo que la ciudad de los 15 minutos tiene que pasar precisamente por conectar las pedanías con el centro, no siempre hablar de los barrios y del centro. Es importante que tengamos una ciudad amable para poder transitar, ¿no? Estamos viendo cómo se están haciendo muchísimas obras de movilidad, se están construyendo carriles bici, pero como lo hemos denunciado, se están construyendo sin sombra. Creo que cualquier murciano sabe lo que es pasear en Murcia, incluso ya a principios de marzo, con temperaturas superiores a 35 grados. Por eso necesitamos una sombra. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, esa instalación de bóvedas arbóreas en las principales avenidas para reducir la temperatura de la ciudad y, desde luego, algo que estamos viendo y que no puede pasar es ese arboricidio, como están talando los árboles. Creo que Murcia no se puede permitir el lujo de perder ni un árbol más en esta ciudad con estas temperaturas tan altas que tenemos. Ya que me habla del plan de movilidad, ¿qué le parece la protesta que están llevando a cabo los vecinos? Pues creo que el plan de movilidad quizás se ha cometido un error y es que algo que va a afectar tan fuertemente a un barrio, a una ciudad, se tiene que por lo menos hacer o consensuadamente o por lo menos se tiene que informar a los ciudadanos. No se pueden hacer la movilidad, que es algo tan importante, no se puede hacer por decreto. Es algo que se tiene que consensuar, que se tiene que explicar a los vecinos y que hay que, sobre todo, algo que yo he hecho en falta es que la movilidad no puede pensarse a corto plazo. Yo he hecho en falta una gran reflexión, un gran plan integral, global, en el que pensemos no a corto plazo, sino esta ciudad necesita una reflexión sobre la movilidad a medio e incluso largo plazo, ¿no? Entonces creo que eso es importante y eso todavía no se está haciendo. Volviendo a la conexión que me ha interesado de las pedanías con el centro de Murcia, ¿ustedes qué proponen? Pues nosotros hemos dicho muchas veces que no se puede empezar la casa por el tejado, que las obras de movilidad están muy bien, pero tenemos un problema de transporte grave, tenemos un transporte carísimo, tenemos uno de los transportes más caros de España en una ciudad con una renta que precisamente no es muy alta, ¿no? Nosotros abogamos por la gratuidad del transporte público, ¿por qué no? Allí donde gobernamos se ha hecho, el ejemplo por ejemplo es Molina, incluso en las Islas Baleares. Creo que si el transporte público fuera gratuito, sería un incentivo muy importante para que la gente utilizara el autobús. Lo hemos podido ver cuando el Gobierno de España rebajó los precios del transporte, ¿no? Y cómo la gente pues utilizó más el transporte público. Porque es importante que la manera también de reducir el uso del vehículo privado no solo es ir en bici, sino también porque habrá gente que no podrá usar la bici o no querrá usar la bici, con lo cual el transporte público es muy importante. Y sin embargo también vemos una ciudad donde recientemente los conductores de Monbús están denunciando que su prórroga termina en diciembre y a día de hoy no saben todavía qué es lo que va a suceder con ellos. Yo me he podido reunir varias veces, tanto con Monbús como con los Colorados, y hay una grave preocupación por esto. No sabemos qué va a pasar, que al final eso puede afectar a los propios murcianos y murcianas.
Me consta que el transporte va a formar buena parte de su campaña electoral. De momento ya sabemos que ya se ha firmado la ampliación del tranvía al barrio del Carmen, que era una de sus reivindicaciones, ¿no?, de su partido. Bueno, puntualicemos. Se ha firmado un protocolo. Creo que Serrano y Vélez han engañado a los murcianos, porque lo que se trajeron de Madrid es una carta a los Reyes Magos. Creo que todos sabemos, y es importante decirlo, que no aparece en los presupuestos generales del Estado no existe. Entonces, se han traído un protocolo, pero sin ningún tipo de compromiso de financiación y sin ningún tipo de calendario para empezar las obras, igual que lo hicieron los gobiernos del Partido Popular anteriormente. Nadie, ni Ballesta ni Serrano, movieron absolutamente un dedo para que el tranvía avanzara un solo metro hacia el sur. Nosotros nos comprometemos a hacer nuestro trabajo, que es lo que hicimos. Presentamos una enmienda a los presupuestos generales del Estado para que el tranvía y las obras del tranvía fueran una realidad. Si el Partido Socialista lo hubiera aprobado en el Congreso, y si el Partido Popular también lo hubiera aprobado en la Asamblea Regional, que quiero recordar que no aprobaron la enmienda que presentamos también en los presupuestos generales, pues las obras habrían empezado y ya sería una realidad y no estaríamos hablando un poco de humo electoral, que es lo que los están intentando vender ahora mismo. Entre otras cosas, ustedes proponen un parque regional del río Segura. Cuéntenos qué consistiría. Sí, efectivamente, pues lo pudimos anunciar el día del Bando de la Huerta, que es un día muy bonito para los murcianos y las murcianas, es un día de celebración, pero también es un día de reivindicación. Y es un día también para decir las verdades. Las verdades es que en 20 años la Huerta de Murcia ha perdido casi un 40%, es decir, no hemos cuidado la huerta. Y esto tampoco ha sido casualidad, esto ha sido un poco producto de ese modelo del boom inmobiliario, del pelotazo, de la ley de suelo de Valcárcel y un poco de la manera en la que se ha urbanizado, ¿no? Entonces nosotros proponemos proteger lo más bonito que tenemos, que es el Mar Menor. Por eso también propusimos la creación del Parque Regional del Mar Menor y también proponemos la creación de un Parque Regional del Río Segura y de la Huerta, para proteger pues esos dos ecosistemas que son tan murcianos, son tan propios y tan únicos nuestros y que a día de hoy pues no tienen la protección medioambiental que se merecen. ¿Tiene ya la lista de la gente que le va a acompañar? ¿Tiene algún fichaje estrella? Últimamente hemos escuchado alguno que otro. Pues estoy muy orgullosa de la lista que vamos a presentar. Curiosamente la vamos a presentar mañana y estoy muy orgullosa porque, como bien sabéis, es una lista de los compañeros de Izquierda Unida y de Izquierda Unida Verdes y Alianza Verde y Podemos, pero también estoy orgullosa de que se han incorporado personas de la sociedad civil, porque al final una lista electoral no tiene mucho sentido si solo es producto de la interna de los partidos. Una lista electoral tiene que ser también el reflejo de qué es Murcia y cómo es Murcia. Y la verdad que hemos conseguido una lista que lo refleja muy bien, porque es una lista plural, es una lista con personas jóvenes, con personas de los movimientos sociales, con personas racializadas, con personas de LGTBI, con lo cual pues creo que es una lista que refleja muy bien esa Murcia plural y diversa. ¿Nos puede adelantar algún nombre o no? Me lo voy a reservar para mañana por respeto a mis compañeros y a mis compañeras. Bueno, ya sabe también que la vivienda es un tema que está dando mucho que hablar en los últimos días. Hoy en el Consejo de Ministros se aprueba esas 50.000 viviendas del Banco Malo, pero ustedes también anuncian una agencia inmobiliaria municipal. Sí, efectivamente. Creo que cualquier murciano y murciana ha sufrido en sus propias carnes el problema de la vivienda en Murcia. La vivienda en Murcia es muy cara y el parque público de vivienda es prácticamente inexistente. Yo creo que cualquier joven que haya tenido que independizarse pues ha sufrido esto. Nosotros lo que proponemos es una agencia inmobiliaria municipal que es algo que ya funciona en otras ciudades europeas, que sería una inmobiliaria para ahorrarse, por ejemplo, esas comisiones abusivas, esas que sufren a veces de tener que pagar dobles y triples mensualidades, sin discriminación, porque sabemos que, por desgracia, todavía hay mucha gente que sufre discriminación a la hora de acceder a la vivienda, y eso pues lo que de alguna manera facilitaría ese acceso a la vivienda pues de los jóvenes o de personas mayores o de familias que muchas veces se quedan en una vivienda y no pueden cambiar porque sus necesidades se modifican precisamente porque los precios son abusivos. ¿Qué peso cree que va a tener su partido en el ayuntamiento? Hace poco conocíamos una encuesta de Sigma 2, daba prácticamente la mayoría a Ballesta y su partido conseguía un concejal. Pues yo creo que nosotros salimos a ganar.
Yo creo que Murcia no puede, yo tiemblo de pensar que el señor Ballesta puede llegar al Ayuntamiento de Murcia. Es un señor que en 6 años de gobierno ha dejado un agujero de prácticamente 100 millones de euros en las arcas públicas. Todos los pufos de los convenios norte la gente lo tiene que saber. Ese dinero que tendrá que devolver el Ayuntamiento de Murcia va a hipotecar el futuro del Ayuntamiento de Murcia. No se van a poder abordar grandes infraestructuras porque va a haber que devolver ese dinero. Si encima el Partido Popular pretende llegar al ayuntamiento de la mano de la ultraderecha, pues es un poco el dúo de la corrupción y el odio, y yo tiemblo. Yo creo que los murcianos van a saber ver esa reflexión y van a votar a la izquierda masivamente, ¿no? Nosotros pretendemos un poco movilizar a esa gente que se queda en casa porque está descontenta con la clase política, con lo cual pues yo estoy convencida de que los resultados van a ser muchísimo mejores. ¿Y ustedes de la mano de quién iríais a la hora de pactar? Bueno, eso tendremos que verlo a partir del 28 de mayo en función de cómo sean las fuerzas, ¿no? A día de hoy es un poco difícil hacer un poco apuestas, pero bueno, creo que nuestros ideales están bastante claros. Creo que además, bueno, pues ha quedado claro que hasta que Podemos no forma parte del gobierno hay muchísimos cambios que no acontecen, ¿no? Es decir, nosotros al final somos la fuerza que transforma, somos esa parte de valentía y esa parte de empuje que le falta muchas veces al Partido Socialista y con lo cual creo que es imprescindible que Podemos pues, forme parte del gobierno regional y del gobierno municipal. De momento lo que está claro es que entre Podemos y el PSOE a nivel nacional hay mucho roce, sobre todo con la reforma de la ley del solo sí es sí. Ayer conocíamos que PP y PSOE finalmente se habían dado la mano, ¿no?, para llevar esa reforma al Congreso. No sé qué opinión le merece. Pues yo creo que el Partido Socialista comete un error en darle la mano a la derecha, ¿no? Creo que además está siendo un poco electoralista, estamos a poco de las elecciones y comete desde luego un error en acercarse a la derecha en lugar de mirar a su izquierda y de darse cuenta que al final los grandes cambios de este país han sido gracias a la presencia de Unidas Podemos en el gobierno. Le tengo que preguntar, lógicamente, por Yolanda Díaz, por Sumar, ¿en qué punto queda esto? Pues mira, te voy a ser muy sincera, Sumar no se presenta a las elecciones municipales y autonómicas, con lo cual, pues ahora mismo yo creo que no toca valorar eso, ¿no? Yo estoy muy centrada en lo que serían las elecciones municipales, que hay muchísimo trabajo, la verdad que casi que no llegamos al final del día, con lo cual, pues creo que más adelante habrá tiempo para discutir esto cuando toque, que ahora mismo yo creo que las murcianas y los murcianos lo que quieren es que hablemos de sus problemas y no desde luego que hablemos de la interna de los partidos, que eso en el fondo no le interesa a nadie. Elvira Medina, muchísimas gracias por atender nuestra entrevista. Gracias por estar aquí esta mañana a las 7. Y ánimo. Gracias.